Bienvenidos a Etacono Loco, donde hoy tendremos un nuevo episodio donde vamos a analizar las 5 claves de la selección española ante la selección belga en ese partido de cuartos de final, y también le pondremos las notas a los jugadores de la selección. Yo soy Javier Vera y hoy conmigo está, como siempre, Javier Miralles. ¿Qué tal estás, Paco? Muy buenas, Javi. La verdad es que encantado, ¿no? Como siempre, de estar aquí porque nuestra Españita nos volvió a dar una alegría, otra vez más sufriendo y en el último minuto con otro gol de Mikel Merino, pero al final creo que así la satisfacción es el doble, ¿no? Que si España hubiera ganado cómodamente, que es lo que parecía que iba a suceder después de la primera parte, donde creo que fuimos muy superiores, pero ese gol de la selección belga al final de los primeros 45 minutos, pues nos dejó un poquito fríos, pero al final conseguimos el objetivo y 16 años después volveremos a estar en unas semifinales y estaremos a 2 partidos de volver a hacer historia. Y es que hay que decirlo, Paco, estamos otra vez en semifinales, segunda vez que pasa en la historia de España. Nosotros estamos siendo unos privilegiados y es la segunda que vivimos. Sí que es verdad que ya comentamos hace 2 episodios que la primera éramos muy pequeños para poder vivirlo, pero nos han dado otra oportunidad a esta selección que se está transformando en una de las candidatas. Y a mí, no sé tú, pero marcar los últimos minutos y seguir pasando de rondas a mí me vale. Hombre, por supuesto, y encima la alegría es el doble, ¿no? Pero al final te da esa motivación extra para afrontar el próximo partido, que creo que va a ser una auténtica guerra y seguramente nos enfrentemos, creo que al rival más potente del Mundial y seguramente al máximo favorito para llevarse este torneo el próximo domingo 19. Vamos a analizar ahora las 5 claves de lo que fue ese partido. Hay que decir que la selección belga fue un rival mucho más digno de lo que nosotros nos esperábamos. La verdad, Bélgica lanzó un partido muy bueno y incluso nos metió un susto en el cuerpo, pero aún así España se supo sobreponer. Y ahora vamos con la primera clave, que para mí es la suerte buscada de la selección española. Al final, meter 2 goles en los últimos minutos, en los últimos 2 partidos para pasar a la siguiente ronda, no creo que sea suerte. Y si tú ves el partido que hace España en las 2 eliminatorias, no es suerte, porque España es claro dominador y en los únicos momentos que encuentra un hueco da la casualidad que son los últimos minutos, pero la selección merece pasar ambas eliminatorias, aunque sea con un gol a lo épico. Sí, por completo. La verdad es que el partido de ayer creo que fuimos muy superiores a Bélgica. Creo que la selección belga no generó mucho peligro más allá del gol y una aproximación en la segunda parte peligrosa, pero la verdad es que fue un partido, creo que bueno de la selección, que a lo mejor nos deja dudas, ¿no? Porque hubo un tramo donde la selección parecía que no podía derribar el muro de Thibaut Courtois y de la defensa belga, pero bueno, al final estamos teniendo, no sé si decir suerte, pero al final se están lesionando, ¿no? Jugadores claves de nuestros rivales. El otro día fue Nuno Méndez y en este caso fue Thibaut Courtois, que nos han permitido poder meter esos goles en los últimos minutos, ¿no? Porque yo creo que si hubiera seguido el portero del Real Madrid, seguramente tendríamos que haber vivido 30 minutos más de partido y una prórroga que, bueno, que no sabríamos lo que podría haber pasado, porque podríamos haber llegado a unos penaltis que yo creo que hubieran sido fatídicos para España. Es que el rechace que hace el portero del Manchester United es un rechace que, cuando empiezas a ser pequeño portero, te dicen que nunca puedes dejar un balón muerto y que si no puedes atrapar el balón, tíralo afuera. Fue un regalito que nos quiso hacer, y yo creo que opino igual que tú, y con Courtois dudo mucho que ese disparo de Cubarsí hubiera dado el gol de Mikel Merino. Pero bueno, es que España se mereció, aunque sean por detalles de lo que estamos diciendo, de lesiones o detalles mínimos como un error de un portero. Si tú te paras a ver las estadísticas, que las estáis viendo ahora mismo, España hace 18 tiros contra 5 de Bélgica, 68% de posesión contra 32, 663 pases contra 295. O sea, España hizo un partido claro dominador, fue un partido arrollador, podríamos decirlo, sobre los datos, pero luego ves el partido y tampoco te da esa sensación. Sí, la verdad es que, bueno, al final son estadísticas. Es verdad que España tuvo más ocasiones, que era algo bastante esperable. La posesión al final creo que es muy complicado que alguna selección nos vaya a quitar la pelota. Incluso te digo que creo que el próximo martes vamos a ver unas estadísticas parecidas en cuanto a posesión, porque creo que España va a tener mucho dominio con el balón, pero creo que en la estadística de los tiros quizás ahí sí que Francia nos va a generar mucho más peligro que la selección belga por, bueno, por lo que tiene arriba, ¿no? La selección de Deschamps.
Pero es verdad que sí, viendo el partido, sobre todo la segunda parte, a mí me generó dudas España porque no veía a los jugadores cómodos, veía muchos fallos, ¿no? Sobre todo de pases fáciles ahí arriba, Mikel Oyarzabal que no está bien, Lamine Yamal que bueno, que la primera parte sí que dejó buenos minutos, pero la segunda le faltó, bueno, más desborde y a lo mejor más encarar más al rival. Y bueno, también Alex Baena, que ayer creo que fue su peor partido de todos, no estuvo bien el jugador del Atlético de Madrid, pero al final, gracias a Dios, volvió a aparecer un Mikel Merino que bueno, que no sé qué tiene con la selección en los últimos minutos, pero la verdad es que yo estoy muy feliz de que el jugador del Arsenal nos siga dando este tipo de alegrías. Yo también y esperemos que siga dándonos esas alegrías. Y ahora vamos con la segunda clave, que lo has dicho tú, y es el dominio de la selección española. Estamos hablando que hemos jugado contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Bélgica de Kevin De Bruyne, ¿no? Y son dos equipos que su seña es la posesión y es intentar controlar el partido a través del balón. Lo que pasa que enfrente tiene a la selección española, que es casi imposible poder quitarle la disputa del balón y eso hace que defienda tan bien y que esté tanto tiempo en terreno contrario para generar tantas ocasiones. Sí, la verdad es que habría que investigar cuál ha sido el último partido en el que España no ganó la posesión de balón, porque la verdad es que no recuerdo recientemente un partido donde España haya sido superada, ¿no? por el rival en cuanto a posesión. Y la verdad es que creo que es una de las señas de identidad de la selección de Luis de la Fuente, porque al final es una posesión que desespera a los rivales, porque obviamente estás mucho tiempo del partido sin poder estar tranquilo con la pelota y descansar con la pelota, porque creo que al final la posesión que tiene España también desgasta mucho a los rivales. Ya vimos en los últimos minutos ayer que Kevin De Bruyne tuvo que ser sustituido por molestias físicas, muchos jugadores de Bélgica exhaustos en los últimos minutos, y eso es lo que permitió que España, y sobre todo Mikel Merino, consiguiera ganar ese rebote, ¿no? Porque al final la selección belga, sobre todo la defensa, estaba bastante fatigada, y un Mikel Merino que entró en el minuto 85, pues estuvo mucho más fresco para aprovechar ese error del portero. Acabo de buscar el dato que acabas de decir. El último partido fue contra Croacia en ese debut de la Eurocopa que ganamos en 2024. O sea, hace más de un año que no pasa eso. Y también hacía más de 112 partidos que no le pasaba eso a la selección española. Eso te habla, ¿no?, del dominio que tiene el equipo de Luis de la Fuente. Y aún así, aún perdiendo la posesión, ese partido acabó 3-0, que fue un debut de Eurocopa muy bueno. Sí, bueno, la verdad es que me sorprende el dato. No pensaba yo que Croacia, es verdad que tiene un centro del campo bueno, ¿no? Con Luka Modric, Brozovic y compañía en aquella Eurocopa, y la verdad no me esperaba ese dato. Bueno, vamos ahora con la tercera clave, que es turno. Lo siento, es que toca otra vez repetir la misma clave, pero es que la defensa está haciendo un mundial que me parece inmejorable. Yo hacía tiempo que no recordaba una pareja de centrales que se entendiera tan bien y que jugara tan bien al fútbol. Laporte parece que está siendo ese jugador que el Manchester City se gastó más de 60 millones y Pau Cubarsí está teniendo una madurez que con solamente 19 años está siendo increíble. Y hay que decir que fue el peor partido con Pau Cubarsí en lo que llevamos de Mundial y aún así fue un partidazo. Sí, la verdad es que la pareja de centrales yo ya no sé qué adjetivos ponerle porque está siendo una barbaridad lo que está haciendo esta defensa, y sobre todo a mí me está sorprendiendo mucho el nivel de Laporte. La verdad es que era un jugador que ha tenido una temporada complicada, ¿no? En el Athletic Club, entre las lesiones y el mal rendimiento del equipo de Ernesto Valverde, pues había dudas, ¿no?, de si Laporte iba a ir o no al Mundial. Al final Luis de la Fuente confió, ¿no?, en Aymeric Laporte, y la verdad es que está respondiendo con muy buena nota el central hispano-francés. Por lo tanto, hay que darle aquí el mérito al entrenador, que la verdad ha confiado mucho en uno de los pilares fundamentales de su selección, porque ya en la Eurocopa fue un hombre muy importante, y ahora en este Mundial creo que si llegamos a ganarlo, creo que va a ser uno de los nombres más destacados y que va a postularse seguramente como el MVP de esta selección, porque creo que está haciendo un gran torneo. Sí, para mí el MVP del partido que se lo dieron a Lamine Yamal, que tenemos esa polémica, ¿no?, que este mundial están dando a los MVPs a las personas más importantes del equipo, no al jugador mejor del partido, y pues se lo dieron a Lamine, pero para mí el MVP era o Laporte, que hizo un partido casi perfecto, o Pedro Porro, que para mí se está convirtiendo en la gran revelación de esta selección española, porque está haciendo un mundial espectacular
Y yo ahora entiendo las buenas referencias que tiene desde Inglaterra, pero yo no me esperaba sobre todo esa versión en defensa, que es que me estaba diciendo que tenemos a dos Marco Curella. O sea, que es algo que España no estaba acostumbrado a eso. Sí, la verdad es que el nivel de Pedro Porro y sobre todo la situación me recuerda mucho a la Eurocopa de Marc Cucurella que llegó. La gente dudaba mucho, ¿no? De lo que podía aportar Cucurella en España y la verdad es que nos sorprendió mucho y en este caso creo que Pedro Porro está teniendo un paralelismo bastante bueno con la Eurocopa de Marc Cucurella. Por lo tanto, es uno de los jugadores que me ha callado la boca porque yo siempre aquí he confiado más en Marcos Llorente y sobre todo en partidos como el de ayer, ¿no? Donde el mayor peligro de Bélgica pasaba por esa banda con Jeremy Doku. Pensaba que ahí Marcos Llorente nos iba a dar más seguridad defensiva, pero la verdad es que Pedro Porro está haciendo un muy buen mundial, está sabiendo parar a los mayores peligros de nuestras selecciones rivales y el próximo martes le viene seguramente, bueno, le viene un vendaval porque por esa banda le puede entrar Mbappé, Doué, Dembélé, Olise. Veremos a ver cómo lo sostiene Pedro Porro y también la defensa que creo que va a ser una de las piezas fundamentales para conseguir ganar a esta temible Francia. Es que la delantera que tiene Francia, nombre por nombre, es que son casi los mejores jugadores del mundo en su posición. También vamos a necesitar que los extremos hagan muchas ayudas. Lamine ayer ayudó mucho en esa faceta a Pedro Porro, recuperó un par de balones y pues eso es lo que le va a tocar hacer. Pues le tocará a Dembélé, ¿no? Técnicamente para parar al Mosquito, y Marco Curella también va a necesitar ayudas para poder parar o a Doué o a Barcola. Entonces va a ser un partido muy exigente y que va a tener también necesidad de ayuda de los extremos. A menos que la selección española domine todo el partido y que los extremos que se cansen sean los otros. Lo que pasa que no tengo tanta confianza con que pase eso. Bueno, vamos ahora con la cuarta clave, que para mí es la recuperación de los extremos, de lo que estaba comentando. Ayer pudimos ver a un Lamine Yamal un poquito mejor que el partido de Portugal. Vimos a un Lamine un poquito más sano y un poquito más acercándose a su mejor versión, y es lo que vamos a necesitar si queremos ganar el Mundial, porque es nuestro mejor jugador. Y luego también vimos a un Nico Williams que nos ha dejado los mejores 10 minutos de todo lo que llevamos de Mundial. Sí, la verdad es que Nico Williams entró con muy buen pie en el partido. La verdad es que tuvo varias arrancadas y varios regates al lateral de la selección belga bastante buenos. Y la verdad es que dejó buenas sensaciones. Y bueno, esperemos que siga así. No es verdad que ha tenido temporada complicada y sobre todo después de aquella patada, ¿no?, que le dieron intencionadamente en el partido frente a Uruguay. Pues el jugador volvió a recaer de sus molestias que ha tenido durante la temporada. Pero bueno, gracias a Dios ha conseguido volver a tiempo para ayudar a la selección en lo más importante que nos queda. Y después, en el caso de Lamine Yamal, es verdad que ayer le vimos un poquito mejor, pero siendo Lamine Yamal siempre le exigimos un poquito más y esperemos que todo lo que se viene guardando durante estos partidos lo saque el próximo martes, porque yo le veo con muchas ganas, porque seguramente Francia sea una de las selecciones a las que Lamine Yamal le ponen más cachondo, ¿no?, por así decir. Sí, es que a Lamine Yamal este tipo de partidos es donde más se crece y donde más le gusta jugar. Encima, la posición más débil que tiene la selección francesa es el lateral izquierdo, es Lucas Digne, es un ex de la Liga Española. eh, Defensivamente no es su mejor característica, lo que pasa que yo creo que ahí De Sams hará algo para que no sufra en demasiado el lateral de Aston Villa. Y ahora vamos, para acabar, con la última clave, que son las dudas que puede tener Luis de la Fuente tras este partido para el partido del próximo martes. Y a ver, yo creo que es una muy clara, que es ¿qué haces con el centro del campo? Si Fabián o Pedri. Y luego tienes en la media punta a quién pones: a Dani Olmo, que te está rindiendo al 100% haciendo un mundial muy bueno, o a Don Mikel Merino, que te está siendo pieza fundamental en esos goles agónicos para pasar a las siguientes rondas. Sí, la verdad es que bendito problema, ¿no?, para Luis de la Fuente, pero yo en este caso lo tengo claro. Yo confío en el centro del campo que nos dio la Eurocopa, confío en ese Rodri, Fabián, Dani Olmo, y después en el banquillo nos guardamos dos balas impresionantes como son Pedri y Mikel Merino, sobre todo el segundo, que bueno, que ya cada vez que entra yo ya tengo la sensación de que va a meter y sobre todo, te lo he comentado antes de empezar, que creo que la selección francesa, si en el minuto 80 el partido va 1-1 o 0-0 y entra Mikel Merino, seguramente la defensa francesa empiece a cagar líquido, ¿no?, por así decir, empiece a tener miedo, porque Mikel Merino está empezando a tener ese aura de ser un jugador que va a pasar a la historia de la selección española por todo lo que nos está dando.
Es verdad que tengo dudas respecto a Pedri porque creo que puede ser un jugador importante en el partido contra Francia porque creo que va a ser muy importante tener el balón y evitar que Francia tenga esos contraataques. Por lo tanto, creo que ahí va a estar la duda entre Fabián y Pedri. Veremos a ver qué decide Luis de la Fuente, pero decida lo que decida, creo que va a estar bien porque el nivel es muy alto. A ver, yo creo que los dos nos quedamos Rodri, Incógnita, Pedri o Fabián y Dani Olmo. Yo creo que Dani Olmo me parece inamovible, me parece que está siendo el mejor del centro del campo de España, es el único que tiene las ideas casi siempre claras. Y luego yo, es lo que tú has dicho, si Pedri está físicamente a un 80%, yo siempre voy a poner a Pedri. Pedri me parece el mejor centrocampista del mundo y yo, Fabián, es otro de los mejores centrocampistas del mundo. Entonces, si Pedri no está al 100%, pues ahí tiene que entrar Fabián. Entonces, yo ahí lo que veo a Luis de la Fuente, quien esté mejor físicamente. Y luego, me duele decirlo, pero es que en la delantera estamos teniendo posiblemente una de las posiciones más débiles este mundial. Y Mikel Oyarzabal, tras el partido de Austria, que marcó un doblete, lleva 2 partidos muy flojos y hay que comentarlo porque Oyarzabal estaba siendo un hombre clave en la selección española, pero lleva 2 partidos muy lejos de su nivel y esperemos que recupere esa forma que la necesitamos para este tramo final, ¿no?, del Mundial. Sí, totalmente. La verdad es que es otro de los jugadores que nos está dejando con un mal sabor de boca en estos dos últimos partidos. No ha estado a su mejor nivel, pero también es verdad que es buena noticia, ¿no? Que al final España consiga ganar este tipo de partidos sin sus mejores jugadores al 100%, porque eso significa que si el martes Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal están a un 80-90%, España va a estar mucho más cerca de ganar porque son jugadores muy importantes para Luis de la Fuente, son jugadores que nos dieron la Eurocopa pasada, que nos han dado muchas alegrías, la Nation League de 2023, después también llegar hasta la final de la Nation League en 2025. Por lo tanto, creo que a pesar del mal rendimiento hay que seguir dándoles confianza porque son jugadores tan buenos y tan importantes para esta selección que estén como estén, tienen que estar en el terreno de juego y sobre todo salir como titulares y aportarle mucho a esta selección. Y bueno, vamos a acabar ya con las notas del partido de los jugadores de la selección española. Vamos uno por uno y formato TikTok y le diremos brevemente cada jugador. Y empiezo yo en portería. Me duele mucho, pero vamos a tener el primer suspenso en este mundial. Unai Simón, un 4,5. El partido del portero vasco nos dejó cosas muy raras y que la verdad necesitamos más de él si queremos ganar el mundial. Sí, la verdad es que no tuvo su mejor partido, sobre todo en el gol creo que puede hacer algo más y después tiene una acción en el último minuto que nos podría haber costado muy cara. Después pasamos ya al lateral derecho con Pedro Porro, que ya hemos comentado que hizo un grandísimo partido y por ello vamos a darle un sólido 9 al lateral del Tottenham. Seguimos con la defensa y vamos con el primer central, el central derecho, que le vamos a dar un 8,5 a Pau Cubarsí, que está haciendo un gran mundial. Y ahora pasamos con su compañero en la línea defensiva, que es Aymeric Laporte, el cual se lleva un 9 por otro partidazo del central del Athletic Club. Vamos con el lateral izquierdo para terminar con la defensa, Marco Curella, 8,5, gran rendimiento del lateral catalán. Ahora pasamos con el centro del campo y vamos primero con nuestro capitán, don Rodrigo Hernández Cascante, que volvió a hacer un gran partido y por eso se lleva un 8. Vamos con Fabián Ruiz, que a pesar del gol no hizo su mejor partido y ahí se entendió el cambio rápido de Luis de la Fuente, pero nosotros le vamos a dar un 7,5 porque dejó grandes gestos de calidad. Y para acabar con el centro del campo pasamos con don Dani Olmo, que se va a llevar un 8,5, que volvió a ser muy importante para que España consiguiera desarbolar a la defensa belga. Ahora vamos con nuestra estrella, el extremo derecho, Lamine Yamal, que le vamos a poner un 7 porque nos está dejando ver un poquito de esa gran versión que tiene él. Ahora vamos con Mikel Oyarzabal, que ya hemos comentado que estos dos últimos partidos nos ha dejado mal sabor de boca y por ello le vamos a dar un aprobado raspado. Vamos con el 5 para don Mikel Oyarzabal. Y en el extremo izquierdo, un Alex Baena, que está haciendo un gran mundial, aunque ayer fue uno de sus peores partidos. Le vamos a poner un 6. Y ahora pasamos con el banquillo. Vamos primero con Luis de la Fuente, el cual hay que darle todo el mérito de la victoria de ayer. Por eso vamos a dar con el 9,5. Vamos ahora con los cambios y empezamos con el primero, que fue Ferran Torres, que nos está dejando muy buenas sensaciones, y le vamos a poner un 6,5 al delantero del FC Barcelona. El segundo cambio fue un compañero de Ferran Torres en el FC Barcelona, como es Pedri, el cual volvió a dejarnos dudas y por ello le vamos a dar otro aprobado raspado. Vamos con el 5 para el centrocampista canario.
Vamos ahora con el extremo izquierdo, que con lo poquito que jugó nos dejó muy buenas sensaciones. Nico Williams, que le vamos a poner un 6. Y ahora para finalizar, vamos con Don Mikel Merino, el cual en cuanto llega a España hay que hacerle una estatua en el centro de nuestro país, ahí en Madrid. Vamos con el 7,5 para un Mikel Merino que con 5 minutos se lleva un notable alto y sobre todo la felicidad de millones de españoles y con la esperanza de que el próximo martes vuelva a hacer historia el centrocampista del Arsenal. Di Mr. Chip que se ha convertido en el jugador que entra de cambio en meter un gol más rápido en la selección española, menos de 2 minutos, y es algo histórico lo que está haciendo el jugador vasco, que, bueno, vasco no, de Navarro, que como siga haciendo cosas así va a ser algo histórico. Y bueno, para terminar, Paco, vamos como siempre con nuestra porra para el último partido, bueno, el penúltimo partido, esperemos, Sí, bueno, pase lo contra, que pase, ¿eh? Pase lo que pase, es penúltimo partido porque hay que recordar que hay un tercer y cuarto puesto bastante entretenido. bueno, sabe todo el mundo a qué me refiero, que pasemos a la final. Y bueno, te voy a pedir que me digas tu resultado para el martes. Pues yo la verdad es que he pasado una noche jodida, soñando qué resultado decir, pensando, he pasado muchas horas sin poder dormir y he llegado a la conclusión de que va a ser un partido largo, vamos a ir a la prórroga, vamos a empatar 1-1 en los primeros 90 minutos y en el minuto 118 aparecerá Mikel Merino para dar a España el pase a la gran final con un remate de cabeza parecido al que hizo en Stuttgart frente a Alemania en la Eurocopa de 2024 y veremos a ver si sucede o no, pero yo confío con ese 2-1 de España en los 120 minutos. Yo creo que también se va a volver a repetir ese resultado que hicimos en la Eurocopa 2024 ante Francia. Creo que va a ser un 2-1. Creo que no vamos a ir a próloga. Creo que va a ser suficiente como para ganar a Francia en los 90 minutos, pero va a ser un partido muy sufrido y yo creo que la selección española va a hacer un partido digno de plantarse en una final mundialista y ya en la final pasaremos la prueba más difícil. Vamos a jugar contra el mejor equipo de este mundial y yo creo que España va a colgarse su segunda medallita tras este partido. Esperemos que sea así y esperemos que España nos dé esa alegría, ¿no? Sí, efectivamente, yo prefiero ir partido a partido, ya lo vengo repitiendo bastante, yo pienso ahora solamente en el martes y no quiero pensar en el próximo domingo porque me pongo muy nervioso. Yo centrado en Francia, que creo que va a ser muy duro, va a ser el mejor rival al que nos vamos a enfrentar en este mundial, pase lo que pase. Si pasamos a la final, creo que vamos a tener un rival más fácil, entre comillas, que Francia. Pero bueno, hay que confiar en estos hombres, que hay que recordar que las dos últimas eliminatorias contra la selección liderada por Mbappé les hemos pasado por encima, ganándole en la Eurocopa 2-1 y en la Nation League metiéndole 5 goles a esta selección que parece imparable por ahora. Sí, ese partido de la Nations League que estás diciendo era un 5-1, si no iba a ser porque Luis de la Fuente se le fue la cabeza con los cambios, pero ese partido estaba siendo un escándalo de España y yo creo que Shams ha tomado la matrícula y creo que no se va a volver a repetir ese partido. Ojalá que sí, fue un partidazo, acabó 5-4, que si se quiere volver a repetir, por mí perfecto porque acabaría con victoria española. Pero bueno, hasta aquí llega este episodio de la selección española ante Bélgica en el Mundial 2026. Esperemos que hayáis disfrutado, como siempre. Darle like, suscribiros en YouTube y en Spotify, darle a seguir y valorarnos. Y hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao.